Carlos Echepare, gerente de noticias de Canal Rural, destaca qué puede pasar en este 2021, cuáles son las potencialidades, los desafíos para el sector agroindustrial en su conjunto, en este contexto post-pandemia, esperemos, a nivel mundial. Hoy vamos a hablar de qué nos espera en el futuro. El mundo, sin lugar a dudas, tiene un crecimiento poblacional más allá de esta pandemia que va a seguir. Y en el 2100, yo espero estar vivo, vamos a ser 11.200 millones de personas. En el 2050 no me cabe duda que voy a estar vivo, vamos a ser 9.700. Y en el 2030, está ahí nomás, vamos a ser 8.500 millones de personas. ¿Por qué les muestro esto? Porque sin duda esos millones de personas van a tener que seguir comiendo y la Argentina produce alimentos. Pero no nos podemos olvidar de este otro informe que hizo en su momento el Banco Mundial y que muestra la importancia que tiene la producción agropecuaria en determinados países respecto de su PBI. Cuanto más importante es la producción agropecuaria, menos desarrollado es ese país. Y no lo tomen a mal, pero esto es una realidad. Cuanto más verde es el mapa, ustedes se dan cuenta que países que dependen pura y exclusivamente de la producción agropecuaria no les está yendo bien. Por lo tanto, nosotros, como país, debemos pensar en que la producción agropecuaria es muy importante, es la más importante que tiene. Pero esa producción agropecuaria hay que ir un paso más allá y hacer un proceso de transformación que no pasa por darle un diferencial a la industria aceitera como política. Pasa por generar en serio una verdadera, y miren lo que voy a decir, revolución productiva, que nos lleve a lograr ese proceso de transformación que necesitamos para darle al mundo los alimentos tal como los está pidiendo, como los está demandando, y que ese proceso de transformación beneficie a todos los integrantes de la cadena, no a un sector. Esa es una verdadera política. Hace tiempo ya que yo les vengo diciendo lo que dicen los expertos, y ahora, en estos días, veíamos que, según esos expertos, el dominio de China como principal potencia económica mundial ya no va a ser en el 2030. Algunos dicen que va a ser en el 2028. Fíjense cómo evolucionó el mundo de 1870 a lo que va a ser el 2030, según este gráfico, 2028, les decía, según dicen ahora algunos expertos. Y los chinos están avanzando, por supuesto, pero tengan en cuenta que los chinos están comprando industrias, están comprando empresas. Y se pueden construir industrias, se puede construir empresas, pero no se pueden fabricar tierras. Por lo menos no por ahora. Y lo que la Argentina tiene son tierras. Y eso hay que saberlo aprovechar. Pero también no hay que olvidarse de esto que le mostramos siempre. Las políticas que tienen los países en favor de los productores, contra la que tenemos en la Argentina, que castiga a sus productores, Entonces es muy difícil que esa actividad se desarrolle como tiene que desarrollarse, más allá de algún incremento productivo coyuntural, porque no hay políticas que las apoyen. Ayer hablábamos de la poca relevancia que tiene un ministro de Agricultura en la Argentina. Y cuando uno le explica al mundo que la Argentina depende de su sector agrícola o agropecuario, que se lo castiga como se lo castiga y que su ministerio no tiene casi relevancia en la toma de decisiones, es muy difícil de que el mundo lo entienda. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, yo me voy moviendo, es que el mundo está, más allá de la pandemia esta que estamos viviendo, está en un proceso de ayornamiento, si se quiere, respecto al cambio climático, a la ecología, al cuidado del ambiente. Y la Argentina debe estar a la altura de las circunstancias, adaptándose en la medida de sus posibilidades a esto y entendiendo que ahora hay dos mercados en el mundo. Un mercado que va en función de las necesidades de alimentación de la población, que tiene una limitada capacidad de pago, y un mercado que va más arriba que eso y que ya se empieza a fijar mucho más en los temas ecológicos, que hay que, entre comillas, luchar contra el negocio del veganismo. Bueno, todo eso la Argentina debe saberlo, porque el mundo está yendo hacia eso. Les recomiendo por eso
los programas del fin de semana, que de eso vamos a hablar también. De los estilos de vida, de los estilos de vida. Sobre todo en los países más desarrollados, que son aquellos países que comparten el mercado con nosotros, que son nuestros clientes. Ahora bien, ¿a dónde va el mundo después del coronavirus? Globalización, en duda. El Brexit se acaba de concretar con Gran Bretaña yéndose de la Unión Europea. El coronavirus en muchos lugares restableció las fronteras. ¿Quiénes serán los nuevos líderes de ese mundo? Los líderes del mundo de hoy han mostrado que frente a la crisis del coronavirus han fracasado. Podrá haber alguna matiz, qué sé yo, les digo, el chino, Xi Jinping, no le ha ido tan mal después de todo. Para algunos generó el virus y para otros ya lo controló, mientras el resto del mundo todavía no sabemos qué hacer. Merkel da la sensación que lo manejaba bien, tiene sus complicaciones, toda Europa los tiene hoy, y entonces, pero no nos olvidemos que Merkel hace 16 años que ya gobierna Alemania, y esto es otro dato, cuando alguien sirve, en el mundo sigue estando. Un mundo en donde cada vez, también de esto vamos a hablar el fin de semana, hay menos democracia, préstenle atención, de esto vamos a hablar el fin de semana. En algún momento se van a normalizar las actividades económicas y humanas. Ahora, en ese momento, ¿se van a normalizar como era antes o van a cambiar? Muchos pensamos al principio, yo tenía mis dudas, pero muchos lo pensaban en todo caso, que íbamos a tener un mundo mejor en cuanto al comportamiento social de sus habitantes. Yo les puedo asegurar, me da la sensación que quienes pensaban eso se equivocaron feo. Hasta yo les diría que puede salir un mundo peor en cuanto al comportamiento social de sus habitantes. Después están las estrategias productivas de cada país, que evidentemente se han replanteado, en donde no es lo mismo que antes. Ahora se dieron cuenta que hay cosas que no se pueden dejar de producir en los países, desde la tontera esta de los barbijos, que Europa, por ejemplo, se dio cuenta que no los tenía cuando llegó el momento de la crisis y hubo que recurrir a China y dijeron, cuidado, hasta insumos médicos, y entre ellos los alimentos, la revalorización de los alimentos. Por eso estos precios tan firmes, a pesar de que hay una buena oferta, porque hay una demanda más grande, porque los países se dieron cuenta que no pueden quedarse sin alimentos. Y en todo eso la presencia del Estado. También esto desnudó que en aquellos países en los cuales el Estado perdió presencia para cumplir las funciones para las cuales está llamado a cumplir, salud, seguridad, educación. En aquellos países en donde se dejó esto en manos del sector privado, salud, seguridad y educación, no fueron precisamente los que mejor estuvieron preparados para enfrentar esta crisis que vivimos con el mundo y el coronavirus. Pero ahora viene lo más difícil, que es cómo reconstruimos la Argentina. Y para reconstruir la Argentina tenemos que asumir cuáles son las bases de esa reconstrucción. Tenemos un coronavirus que todavía no sabemos cómo vamos a salir. Tenemos márgenes de pobreza como nunca antes en la Argentina. Y la pobreza no es solo un número. La pobreza en la Argentina hoy se ve en las calles. Se ve en la puerta de cualquier casa, por lo menos de lo que es la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario. La crisis económica es muy seria, pero no es nueva. Estamos conviviendo con ella desde hace 40 o 50 años, con periodos muy relativos de una meseta que después volvió a profundizar la caída. Tenemos una crisis social, tenemos un país partido, que tampoco es nuevo, pero nunca probablemente con la fuerza que se lo ve hoy. Probablemente porque existen muchos más medios de comunicación, las redes sociales y todo eso. Pero un país partido no es negocio solo para quienes lo provocan y lucran con él. Para la mayoría de la población es un muy mal negocio, por eso tenemos la pobreza que tenemos. Tenemos una crisis ética. Yo no quiero dar nombres acá, pero observen a quienes votamos, observen a quienes valoramos como comunicadores. Miren su historia, por favor. Todos tenemos una historia, revísenla antes de tomar en serio lo que nos dicen o lo que nos cuentan. Hay una crisis ética, una crisis de valores, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, no se valora la educación en la Argentina como se debe valorar, por ejemplo. Y muchas otras cosas más no se valoran. La ética, la moral, la decencia. No se valora la decencia. Tenemos una crisis de confianza, sin lugar a dudas también. Somos de por sí muy desconfiados.
Y tenemos razones para hacerlo, pero no solo del gobierno, también entre nosotros. Y eso genera una crisis de credibilidad muy grande. Es decir, tenemos todas las crisis que se le pueden ocupar. Evidentemente es muy difícil salir de esta situación, va a ser muy difícil. Sobre todo si no asumimos que el acompañamiento del Estado es necesario. Cuando digo Estado, me refiero a Estado. Después tenemos el problema de los gobiernos que administran ese Estado. El gobierno que administra ese Estado, y en la Argentina no lo es, debe ser independiente del poder económico. En la Argentina hace años que no lo es. Y acá están los resultados. La Argentina depende del campo, hoy. Y veíamos que no le alcanza con eso. Vemos que no le alcanza con eso. Y además para la sociedad es más importante quien transporta los granos, los camioneros, que quien los produce. Y esto es una locura. Yo no digo que los camioneros no sean importantes, pero eso es un problema de comunicación, de integración entre los diferentes agentes sociales. Hoy, el mejor socio que podría tener el campo son todos los de la cadena, todos. Y los camioneros están en esa cadena, por ejemplo. Los camioneros están en esa cadena, por ejemplo. Como están los trabajadores de los puertos, que hicieron los paros que hicieron. Pero eso es un problema de faltan vasos comunicantes. Cuando desde el campo o desde su dirigencia se ataca a determinados sectores, téngase en cuenta que se está atacando a sus socios. Entonces, en lugar de atraerlos, los espanta. Y los políticos van a actuar en competencia. Si tenemos una sociedad que valora más a los camioneros que al campo, ¿a quién se creen que van a bancar los políticos? Que lamentablemente tenemos en la Argentina. Última pausa muy breve, ya estamos en un minuto hablando del tiempo, no se vayan.